Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más y en esta ocasión tenemos muchas cosas que comentaros, muchísimas noticias y todo de lo que vamos a hablaros va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar y lo primero que queremos hablar es a enseñaros también los ritmos que hemos tenido media de carrera y de clasificación. Ya sabemos que llevamos ya 5 carreras. Por supuesto, después del Gran Premio de Bahrein nos dijimos que no había que sacar todas las conclusiones allí, después de Arabia Saudí más de lo mismo, después de Australia ya con 3 carreras, 3 circuitos muy diferentes empezamos a sacar algunas conclusiones y efectivamente han ido por ahí los tiros también en estas 2 siguientes carreras y después de 5, finalizada además ya la gira asiática, está por comenzar la gira europea, creo que es un buen momento para enseñaros esta media de cómo han estado siendo los ritmos tanto de carrera como de clasificación. Hay algunas cosas interesantes, hay algunas cosas que nos confirman lo que hemos podido estar viendo todo el mundo, hay algunas cosas que aquí os hemos comentado que no se ven tan claramente y que efectivamente lo confirman estos ritmos y algunas sorpresas también que os iremos comentando. Así que vamos a dar comienzo por los ritmos de carrera, que al final los ritmos de carrera es lo más importante. Puedes tener un buen ritmo de clasificación, pero lo importante es la carrera, que es cuando se reparten puntos. Claramente Red Bull es el equipo más rápido, creo que de esto no había ninguna duda. Si tenías que hacer un pronóstico de los 10 puestos en ritmos de carreras, desde luego que Red Bull era el que estaba bastante claro. Ferrari sería el segundo equipo, que eso también podíamos tenerlo algo claro, a 2 décimas en ritmo por vuelta de Red Bull, que esto realmente sería algo más grande si suprimimos a Australia, que en Australia hay que contar que Verstappen abandonó y Checo tuvo problemas en el suelo, perjudicando ese ritmo que es el único piloto al cual se le podía sacar datos. Si no hubiera sido, si suprimimos a Australia, Ferrari ya estaría a 3,43 décimas por vuelta, o sea, es decir, 0,34 saldría en este gráfico, sería pues algo más, una décima por vuelta, que tampoco es poco, desde luego. Así que bueno, Ferrari como esa segunda fuerza, pero muy cerca a McLaren, y a mí sinceramente me sorprende que estén tan cerca. Porque en China sí que hemos llegado a ver a un Norris ser más fuerte, Piastri no, pero bueno, también hay que contar que tuvo daños, aunque aún así no lo estaba siendo, pero en general, más allá de ahí, nunca les hemos visto ser más fuertes. Sí que claro, también aquí ya vamos a empezar a matizar algunas cosas y hay veces que el ritmo de Norris, por ejemplo, ha sido quizá incluso superior al de uno de los Ferrari o incluso los dos, contando que, por ejemplo, Arabia Saudí pues hizo una estrategia diferente porque le salió peor, entonces, bueno, y podría haberse visto potenciado McLaren gracias a eso. O hay que contar también, bueno, Ferrari que tuvo a Wehrmann, que también le perjudicará un poco en ritmo de carrera en esta gráfica, porque al final en solo 5 carreras, pues si en una has tenido a un piloto que ha sido claramente más lento porque era su debut, se va a notar. También hay que contar, por supuesto, que McLaren, por ejemplo, en el propio Gran Premio de Australia no estuvo lejos, entonces bueno, quizá es por eso, pero a mí me sorprende de que están más cerca de lo que yo por lo menos me parecía. Un escalón bastante alto podríamos ya llegar a considerar estaría Mercedes, con todavía siendo un pelín más lentos Aston Martin. La diferencia de esa décima y media que es lo que está teniendo pues no es demasiada, y ahí estamos viendo a un Fernando Alonso que está siendo capaz constantemente también de quedar por delante de Mercedes. En este último fin de semana quedó por detrás de Russell, pero era la primera vez que quedaba por detrás de un Mercedes desde el Gran Premio de Bahrein, desde las primeras carreras. Entonces, quiero deciros que es una diferencia que no es demasiado elevada, y también con el propio Stroll, pues por supuesto también ese ritmo de carrera de Aston Martin va saliendo perjudicado. Luego, a partir ya de la zona baja, a mí me sorprende ver a Haas siendo el equipo más rápido, pero al final es el equipo que, bueno, ya vemos que han conseguido ser el equipo que más veces ha puntuado de la zona baja, aunque no sea el que más puntos tiene, porque es SRB, que ahora llegaremos, pero Haas es el que en más grandes premios ha entrado. También todos los de la zona baja, quizá en Arabia Saudí, salen perjudicados por el tapón que hizo Magnussen, y en sí es que Haas ha sido bastante rápido, más allá de estas excusas que podamos poner. Haas ha sido muy rápido. Australia fueron muy bien, en este último Gran Premio de China más de lo mismo, por supuesto en Arabia Saudí que entran en puntos. La verdad que es que hasta ahora ha estado siendo muy competitivo el equipo estadounidense, mucho más de lo que nos esperábamos a principio de temporada, y en cuanto a ese ritmo medio están siendo el líder del resto ahora mismo, seguidos por Sauber, y quizá algunos de vosotros os sorprende ver a Sauber siendo el siguiente equipo. Sauber que no tiene ni un solo punto y que realmente en el Mundial de Constructores
constructores están últimos porque cuando estás empatado a puntos se mira tu mejor resultado, si en el mejor resultado empatas el siguiente y así sucesivamente. Alpine les ha superado, que Alpine están últimos. Pero es que ya os hemos contado, Sauber para mí, hicimos este análisis después de la tercera carrera y yo os dije que para mí eran el líder del resto. Quizá en estas dos últimas carreras sí que en cuanto a ritmo han estado siendo aún peor. Pero es que Sauber, su resultado ha sido perjudicado por las malas paradas. Y ahora parece que ya después en China se dijo que iban a tener medio solucionado ese problema y efectivamente hemos visto una mediana solución, pero es que aún así están haciendo paradas de 5 segundos, es decir, el doble de una mala parada casi del resto de la parrilla. Entonces eso les está perjudicando. Cuando tenían paradas de 50 segundos, pues claro, es que pasaban de estar en una alta posición a estar en lo más bajo. Zhou hubiera peleado en Arabia Saudí por entrar en puntos con Hülkenberg, pero es que tuvo una parada de 40 segundos y pasó de estar peleando con Hülkenberg a estar en el pelotón del tren que estaba haciendo su compañero de equipo. Entonces, bueno, Sauber se da por eso. Luego está RB, muy cerquita también de Sauber, y es el equipo que mejor ha optimizado sus recursos. También ahora os explicaremos exactamente cómo ha sido que siguen siendo el equipo más rápido en este sentido, que más puntos han logrado conseguir, también por supuesto saliendo potenciado en Australia por la sanción que tuvo Fernando Alonso. Williams y Alpine, dos equipos junto a Sauber que tampoco han logrado puntuar. Williams muy cerca de Racing Bull, su ritmo seguramente también es perjudicado por Sargent. Están ahí, no llegan a puntos, pero están siempre también bastante cerca, rondando esas posiciones, y Alpine siendo el último equipo. En este último Gran Premio de China fue positivo, fueron bien, pero en la media, por supuesto, un Gran Premio no soluciona 4 que fueron nefastos. ¿Por qué os mencionábamos que RB sale potenciado también en alguna ocasión o todavía os teníamos que hablar de algunas sorpresas? Bueno, pues os tenemos que hablar acerca del ritmo medio en clasificación, que es el que estáis viendo aquí. Fijaros que la diferencia con Red Bull aumenta, por lo menos en cuanto hablando acerca de Ferrari, ha aumentado, y con McLaren, Aston Martin ha logrado reducirla, ahora os hablaremos sobre esto, y el resto de equipos, menos Ferrari y McLaren, la consiguen reducir realmente frente a Red Bull y están mucho más cerca. Pero Red Bull claramente es el equipo más rápido, el top 3 se mantiene intacto con ese aumento de diferencia entre Ferrari y McLaren. Parece que desde luego no son capaces de estar cerca de Red Bull, dependiendo del circuito, pero como Red Bull siempre está arriba, luego Ferrari o McLaren en algunos sí, en algunos no lo han estado, por eso salen perjudicados. Una de las sorpresas que yo me llevo es Aston Martin, y es que aunque sean menos de una décima de diferencia frente a McLaren, yo me los esperaba como tercer equipo en ese ritmo de clasificación. Puede ser perjudicado por Lance Stroll, por supuesto, sobre todo, y más allá de Stroll, que desde luego que seguramente les perjudicará, creo que aquí puede salir perjudicado también Australia. Sin Australia quizá Aston Martin estaría por delante de McLaren, porque no solo es Stroll, sino el propio Alonso quien cometió un error, como ya todos sabemos, y eso perjudicó la clasificación. Quedó décimo en Q3. Entonces yo creo que con Australia sí que serían el tercer equipo. Para mí Aston Martin en quali ahora mismo está siendo tercer equipo. Les hemos visto pues salir tercero en este fin de semana, que Norris salía cuarto, o sea, están ahí también. Pero Alonso ha salido tercero en las dos clasificaciones también. Le vimos salir sexto en el Gran Premio de Bahrein, pero muy cerca de la tercera posición y por delante de los dos McLaren. En Arabia Saudí salió cuarto también por delante de ambos McLaren. Quiero decir que al final vemos que constantemente Alonso sí puede estar por delante de McLaren. Entonces, claro, es lo mismo que hemos dicho antes. El ritmo es uno medio, pero Alonso es mejor que este medio y Stroll es peor, por eso sale esta media donde están ahora mismo situados. Mercedes tendría un pequeño escaloncito en clasificación de esa décima, que en clasificación, por cierto, la diferencia incrementa, porque claro, en un ritmo por vuelta, pues bueno, no se nota tanto, quizá una décima, en quali sí se nota más. Entonces, bueno, Mercedes un escaloncito por detrás, pero cada vez están consiguiendo estar algo más cerca. También en Mercedes sale perjudicado pues la Q1 que ha hecho Hamilton en China, o clasificaciones como las Q2 en las que ha caído Hamilton este año. Luego Racing Bull se vemos ahí como ese sexto equipo, líder del resto en ritmo de clasificación, y aquí es donde han conseguido también sacar gran provecho en cuanto a los puntos que han obtenido, aparte de algún gran premio donde hayan sido ese sexto equipo en ritmo de carrera. Si en quali lo están siendo, en quali están consiguiendo clasificar constantemente por delante, pues ahí están sacando bastante de su ventaja.
con un equipo Haas que era en el sexto en carrera, séptimo en quali, está muy bien. Haas sigue sorprendiendo, Williams que mejora bastante en ritmo de clasificación, Sauber que empeora, pasan de ser el séptimo al noveno equipo y aquí también les perjudica para carrera, y Alpine que al igual que en ritmo de carrera son el último en ritmos de clasificación. Así que os queríamos traer esto porque la verdad que me parece bastante interesante, ya llegados a este punto de 5 carreras habiéndose disputado ya para sacar este balance de lo que ha sido este año, y vemos claramente que el equipo Aston Martin ha sido el quinto equipo en ritmo de carrera y el cuarto equipo en ritmo de clasificación según los datos que hemos obtenido, y desde luego que Aston Martin, y ni siquiera aquí tampoco por supuesto, están ocultando este dato de que ahora mismo están siendo quinto equipo. Ya hemos visto a un Alonso que sale siempre en los grandes premios a decir que su posición natural tendría que ser el noveno porque son exactamente el quinto equipo. Ya salió Alonso en el último fin de semana también a decir que la pregunta no es cómo son capaces de conseguir quedar en sexto en clasificación, en el tercer puesto como quedó en este Gran Premio de China, sino cómo son capaces luego de defenderse para quedar séptimo. Bueno, ya todo eso lo hemos estado viendo, veremos qué es lo que consigue hacer en el futuro, pero efectivamente Aston Martin lo deja claro, son el quinto equipo, en carreras siguen sufriendo, en carreras donde haya menos degradación puede que estén un pelín más cerca, pero China ha vuelto a demostrar que todavía tienen esos problemas de degradación que tratarán de solucionar aportando más carga en el coche en Imola, según os hemos comentado. Veremos ese punto cuando llegue, si son capaces de conseguirlo, pero es lo que están tratando ahora mismo de conseguir. Ahora mismo por lo menos tienen ese problema. Por ahora en circuitos donde degraden mucho están claramente siendo ese quinto equipo. En circuitos donde no degraden tanto podrán pelear por algo más, pero son el quinto equipo, así de claro, así de tajante lo decía Pedro de la Rosa. Yo creo que en clasificación siempre hemos estado más o menos a la misma diferencia de Red Bull. Quizás sí que hemos recortado un poco, pero luego en carrera seguimos sufriendo. En carreras como esta, de mucha degradación, son las que más sufrimos, ¿no? Si la carrera hubiese tenido menos degradación, pues como vivimos en Jeddah, ¿no? Exacto. Que realmente casi una degradación nula, pues estás más competitivo, pero bueno. Lo último, hablaros sobre Aston Martin y finalizamos. Os queremos traer unas palabras que ha dado Mike Crack, que me ha parecido bastante interesante, hablando acerca de la sensación que tienen dentro del equipo Aston Martin, y es que comenta el team principal del equipo Aston Martin que se sienten perjudicados por la FIA. Y es que, bueno, vimos un Gran Premio de China súper intenso para ellos en este sentido, súper intenso en los comisarios, porque estuvieron yendo un montón de ocasiones. Desde el sábado por la mañana estuvieron por la sanción que le acabaron poniendo a Alonso, el sábado por la tarde estuvieron por la queja que pusieron ellos para sancionar a Carlos Sainz, y el domingo también estuvieron por el tema de Lance Stroll durante la carrera. Hemos visto un Gran Premio de China súper intenso en este sentido, pero no solo ha sido aquí, sino que sobre todo recalca Mike Crack el hecho de lo ocurrido en el Gran Premio de Australia, donde siguen sintiéndose perjudicados, ya no porque le pongas esa sanción. Oye, la sanción es injusta, aquí ya lo hemos comentado, el reglamento no recoge que eso sea sanción, es más, en la propia comunicación que puso la FIA en aquella ocasión, ya os lo enseñamos, que es que pone una pregunta que dice, ¿está bien lo que hace Alonso? Y dice, sí. ¿Tiene derecho Alonso a hacer lo que hace? Y dicen, sí. O sea, no tenía mucho sentido, pero bueno, eso es lo que ocurrió en Australia, pero si esta es la tónica habitual, no habría problema. Oye, vale, pues estás sancionando todo esto, no me siento perjudicado, pero no está siendo el caso. Salió perjudicado Alonso ahí porque le sancionaron por esa defensa que no se llega, vamos, no llegan, no sé, ni a estar en paralelo. Alonso no provoca ese incidente de Russell, el propio Russell admitió una semana más tarde que no estaba atento a Alonso porque lo que dijo es que estaba mirando el volante y cuando levantó la mirada estaba en la parte trasera del coche de Alonso y perdió el control del coche. Eso lo dijo en sus palabras el propio Russell. Mientras que luego vemos otras maniobras que no son sanción. O, por ejemplo, en este mismo fin de semana en China, vimos en la carrera de sprint a Alonso defendiéndose de Sainz, Alonso tratando de adelantar, mejor dicho, fue la maniobra a Sainz, tocándose ambos y acabando recibiendo una sanción Fernando Alonso, que oye, no estaría mal, y yo ya os he dicho que Alonso es el culpable en esa acción, aunque para mí es incidente de carrera y no hay que ser sancionado, pero para mí es el culpable, por supuesto, de esa acción. Si quieres sancionar a quien hay que sancionar es Alonso, esto lo digo porque hay gente que todavía insiste en que si hubiera que sancionar a alguno es a Sainz.
No, el culpable era Alonso, desde luego, en ese toque, pero yo creo que es un incidente de carrera y ya está. Pero es que en esa misma carrera luego Carlos echó fuera de pista a Leclerc. O seguimos en Ferrari, es que Charles Leclerc echó de pista a Carlos Sainz en la curva 1 de la salida de la carrera larga. Quiero decir, ese tipo de cosas luego por lo que sea no son sancionadas. O no sé, Magnussen provocó también que Tsunoda abandonase, que colisionaron en la resalida del coche de seguridad y solo recibió 10 segundos, que digo, solo 10 porque Alonso en una acción en la que no toca ni siquiera a Russell y Russell pierde el control admitido por él, recibe 20. Bueno, entonces en ese sentido dicen desde el equipo Aston Martin que se están sintiendo perjudicados y explican este razonamiento que dicen hablando acerca primero de qué es lo que opinan sobre estas sanciones. Nos pasó en la carrera al sprint, nos pasó en Melbourne y nos ha pasado con Lance. La última vez que fue el coche de delante el que recibió la penalización en Melbourne incluso sin tocarse y en esta ocasión ha sido el coche de detrás. Aquí sí que debo de hacer un inciso, a mí no me parece que Stroll no sea culpable de ese incidente, lo han tratado de defender y oye, puedes hacer este alegato que dices, pero es que además es contradictorio un poco lo que estás diciendo de la acción de Melbourne y la acción de Lance en el Gran Premio de China. Y sí, te estás quejando de que una vez es el de delante el que recibe la sanción y otra vez es el que es detrás, pero realmente la cosa es que el de delante en Australia no toca ni siquiera el de detrás, no provoca que el de atrás cometa un error, mientras que en el caso de China es el de atrás el que sí colisiona contra Ricciardo. Ya os hemos dicho, es un golpe que Stroll, es que lo demuestran las propias cámaras, no estaba, lo dijo el propio Ricciardo, no estaba atento a Ricciardo, no estaba mirando a Daniel Ricciardo, cuando pega un frenazo Ricciardo, Stroll no se lo espera y se lo come, es un error de Stroll. Te puedes quejar de la sanción, pero digo que no compares las dos porque son dos acciones muy diferentes, es como comparar a Australia con la acción de Australia, la sanción de Alonso que recibe, como la sanción de Alonso que recibe en China en la sprint, no es la misma acción, no la puedes comparar, exactamente así. En una, por ejemplo, sí hay contacto, que es en la de China, en la de Alonso con Sainz. Es decir, no son la misma acción, no creo que sea comparable. Pero bueno, que era simplemente este matiz que quería decir. Lance sufrió un trompo en Bahrein en la primera vuelta y tuvo que volver a la pista y no hubo penalización para el que causó la colisión. Así que, de nuevo, no somos consistentes. Esa es la sensación. Por ejemplo, es una mejor comparativa del hecho de que en Bahrein le pasó algo similar, le sacaron fuera de pista y ahí no hubo sanción, mientras que en otras acciones en las que está ocurriendo, por ejemplo la de Alonso, podría ser más o menos comparativa, ¿no? La de Alonso con Sainz, ahí sí le ponen sanción a Alonso en ese momento en el que Alonso también echa de pista a Carlos Sainz. Es frustrante, por otro lado, todo el mundo es humano, todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible y la mejor receta es tener un coche rápido y así te alejas de todo. Verstappen, por ejemplo, no tiene estas penalizaciones, así que depende de nosotros que suceda. Que esto es así, pero ya le preguntan específicamente, porque esto era la primera pregunta que le hacían y le preguntan que si se sienten perjudicados y su respuesta desde luego que es bastante clara. Es interesante que me lo preguntes, porque demuestra que tú también tienes esa sensación. Creo que, en general, a principios de año se ha debatido sobre las normas de pilotaje y el endurecimiento de las sanciones. Pero entonces, ¿quieres una acción en una sprint? ¿No? Y hemos tenido acción, pero creo que ha sido una gran carrera, aunque no nos haya tocado llevarnos la peor parte. Y luego pasas horas con los comisarios otra vez, sientes en ese momento que no es justo, quizá durmamos 2 noches y lo veamos de otra manera, pero de nuevo hay un incidente donde la gente está empujando a otro coche en la curva 6, que es lo que habla también de Magnussen y Tsunoda, y no se toma ninguna acción. O también vimos a los dos Ferrari empujándose el uno al otro sin dejarse espacio y no hubo sanción. A Fernando directamente 10 segundos. Y estoy bastante de acuerdo en estas últimas palabras en las que ha comentado Mike Crack. Sobre todo el problema, si a mí me haces todo este tipo de sanciones lo mismo y pones sanción y es la misma sanción, perfecto, pero es que no estás poniendo las mismas sanciones. O incluso ya vimos este mismo fin de semana que Alonso recibió 10 segundos y 3 puntos en la superlicencia por la sanción que recibe frente a Sainz. Vale, perfecto, pero todo el resto de sanciones fueron 10 segundos y 2 puntos en la superlicencia. ¿Por qué un punto menos en la superlicencia? O luego ya, si nos lo llevamos a la de Arabia Saudí, a la de Australia, son 20 segundos y 3 puntos en la superlicencia. Digo, no sé qué manía tienen con ponerle 3 puntos cuando habitualmente las sanciones suelen ser 2, salvo que suele ser demasiado severa, y lo de los 20 segundos ya os explicamos que en Australia que fue porque es que si no, ni repercutía la sanción que le pusieron a Fernando Alonso.
Así que vamos a pasar al siguiente de los temas. Tenemos que seguir ampliando información al respecto sobre Audi. Os hemos estado hablando mucho durante la última hora, los últimos días, al respecto sobre la actualidad en el equipo de Hinwil, en el equipo que va a adquirir el equipo Sauber, que va a entrar en 2026, y ya tendrían firmado, ya tendrían acordado uno de sus pilotos. Ya ayer os estábamos hablando al respecto sobre esto, pero es que más tarde, durante la noche, salió mucha más información desde Alemania. En Alemania ya estaban hablando acerca de que Nico Hülkenberg va a fichar por Audi y ya están dando aún más información acerca de esto. Sky Sports ha confirmado que efectivamente ya hay acuerdo entre ambos, falta la firma, pero ya está todo acordado, simplemente será poner la firma y ya está. Y Nico Hülkenberg será piloto de Audi para 2026 cuando entre el equipo. Ahora bien, tendrá que comenzar por supuesto en 2025 estando con este Stake, Sauber, Fórmula One, Team, Kick y lo que quieras. Tendrá que comérselo por supuesto un año y seguramente si Sainz, que ahora llegamos a esto, acaba firmando por ellos, claramente. También, Nico Hülkenberg tendría acordado 3 años, por lo cual se aseguraría el 25, el 26 y el 27. Muy interesante también en este sentido me parece el hecho de que Hülkenberg era un piloto que no estaba en Fórmula 1, desgraciadamente, porque tenía nivel para estar en Fórmula 1, pero se quedó sin asiento desde 2019, consiguió este regreso gracias a Haas, que le dieron la oportunidad desde la pasada temporada, y al final, como poco, va a estar, si cumple su contrato, que quizás se podría llegar a romper, pero bueno, si cumple esos 3 años, seguiría hasta 2027. Así que bueno, lo de Hülkenberg ya estaría hecho, ya lo intentaron fichar para que estuviera ya este año en Sauber, pero al final rechazó dicha oferta, sí que la acepta para el siguiente año y tendremos ese piloto alemán, que era el objetivo que tenía Audi en su entrada a Fórmula 1 desde su primer año teniendo un equipo alemán. Un piloto alemán, ese era el objetivo, lo van al final a conseguir cumplir. El anuncio de Nico Hülkenberg lo quieren hacer a finales de mayo. Yo ya os comentaba ayer que me imagino que será en la última semana de mayo después del Gran Premio de Mónaco, que el Gran Premio de Mónaco ocurre en el último fin de semana de mayo, pero luego todavía nos quedan un par de días, el 26 de mayo es el Gran Premio de Mónaco, todavía nos quedaría 27, 28, 29, 30 y 31, 5 días todavía, que es cuando se anunciaría. Y ahí podría estar este ultimátum que tiene Carlos Sainz. Ya ayer os contábamos que Carlos va a disponer de más tiempo y efectivamente no solo informan de esto en Alemania, que era la información que teníamos desde ayer, sino que desde España. Esto es una información de marca y es que en Audi saben la importancia que tiene un fichaje por parte de Carlos Sainz, quieren fichar a Carlos Sainz, ya os contábamos ayer que quieren que sea ese líder del proyecto, esa cara visible, encima se le está ofreciendo además ser embajador de la marca, es decir, que sería un contrato no de 2 años y luego te marches a otro equipo, que sería algo muy largo, algo muy ligado, algo muy a futuro. Eso es lo que le están ofreciendo a Carlos Sainz y también saben la situación en la que está. Entonces no quieren meterle presión tampoco, pero por supuesto están tratando de convencerle. Y en España confirmaban que este ultimátum que se le dio para este mes de abril no sería el definitivo, no le van a ejercer dicha presión, están tratando de conseguir contratarle, ya le hicieron una oferta en 2023 según informa Marca, esto ya os lo habíamos contado en su día también aquí en el canal y ahora están tratando de impulsar más dicha oferta que ya era bastante buena monetariamente, es una oferta que económicamente supera a la de Ferrari, deportivamente tiene ya lo que os hemos contado de Audi, pero económicamente superaba a la de Ferrari, por eso ya se la habían hecho y es la que mantienen y Carlos ahora mismo tiene que tomar esa decisión. No va a tener el ultimátum de abril, es decir, no estamos en la última semana en la cual puede decidir si fichar o no por Audi. En este sentido, tranquilidad. Ahora bien, sí que tiene una especie de ultimátum, por lo menos esto lo informan desde Alemania, y es que va a disponer hasta mitad del mes de mayo para tener una posición privilegiada. Esto lo ha informado Sport One, Sport 1 sería un medio alemán que va a disponer hasta la mitad de mayo, es decir, antes del Gran Premio de Imola. ¿Por qué? Porque la intención, os estábamos diciendo que Hülkenberg, la intención es que sea anunciado posterior al Gran Premio de Mónaco, o bueno, finales del mes de mayo es lo que se quiere conseguir, quizá es justo la semana del Gran Premio de Mónaco, también podría llegar a ser, pero la intención es no solo a Hülkenberg, sino anunciar la dupla de pilotos oficial para el próximo año. Si no lo consiguen, solo anunciarán a Hülkenberg, pero por eso le dan ese ultimátum. No es
que si Sainz luego a principios de junio decide fichar por Audi, no pueda fichar por Audi. Esto ya os dijimos en su día, que aun con el ultimátum definitivo que le habían dado en abril no iba a ser así, lo estamos viendo, efectivamente esto se ha confirmado, no implicaría eso. Lo que implicaría es que hasta mediados de mayo no vamos a negociar con otro. Eso es lo que le está diciendo a Audi. Pero a partir de mediados de mayo, si no has decidido, vamos a empezar a negociar con otros pilotos. Eso es lo que ahora mismo, según desde Alemania, se está reportando. Le quieren esperar, le quieren demostrar que es el primero en la lista, que lo quieren a él para liderar ese equipo, sin negociar a con ningún otro piloto, pero en el caso de no llegar a ese acuerdo ya, sí que sería el momento de empezar en ese mitad de mayo a negociar con otros pilotos. Sobre todo se ha mencionado mucho en la lista de pilotos posibles a los dos franceses, porque tanto Ocon como Gasly no tienen contrato para el próximo año y están desesperados por salir del equipo Alpine, especialmente Ocon sí que es algo que se ha rumoreado desde hace más tiempo que podría acabar ocurriendo, que recale en Audi, pero será, si se llega a ese 15 de mayo, cuando empiecen a negociar con ellos, y siempre y cuando Sainz durante todas esas negociaciones no diga venga, firmo con vosotros. Y si lo dice antes, en las próximas semanas, desde luego que el asiento es para Carlos Sainz. Así que bueno, esto es lo que os queríamos comentar. Rápidamente os tenemos que contar algunas noticias y finalizamos. Os queremos enseñar un livery conceptual que ha salido y que me ha gustado bastante del Ferrari que se podría llevar para este Gran Premio de Miami. Ya sabemos, todavía no sabemos ese diseño, pero sabemos que va a ser un coche azul. Hay ciertas dudas de si será completamente azul o si será rojo con tonos azules. La primera información que hubo es que iba a ser rojo con tonos azules. Ahora bien, como ha llegado ahora con el acuerdo con HP que os comentábamos ayer y demás, hay ciertas dudas de que quizá quieran hacer por completo un coche que sea azul para homenajear a ese coche del año 64, que este año cumple 70 años desde que se corrió con él, y homenajeando la primera edición del Gran Premio de Estados Unidos, se corrió con este coche, entonces aportando además que va a ser la primera carrera con la que vas a correr bajo el seudónimo Escudería Ferrari HP, que ahora os hablamos acerca de esto, por cierto, pero bueno, primera carrera en la que tienes este title sponsor y demás, ha salido este concepto que la verdad me ha gustado bastante, que podría ser para unir este logo de HP con los colores, con sus colores en el coche en esta primera carrera en Miami, que además sería totalmente inspirado en un coche con el que ya ha corrido Ferrari en Fórmula 1, pero además haciendo uso de esos colores de tu patrocinador principal. Y sinceramente me gusta muchísimo este coche, me gusta muchísimo cómo le ha quedado al diseñador. Creo que es una cosa que si lo viésemos me gustaría muchísimo, porque ya os he dicho que aunque no me gusten, me gusta ver este tipo de cosas diferentes, que hay veces que los equipos traen un diseño completamente diferente y no me gusta nada cómo queda, pero sí me gusta ver que hacen este coche diferente por ver cosas diferentes. A este se le suma que en sí me gusta mucho cómo ha quedado el diseño, así que si viésemos algo de este estilo, la verdad que estaría bastante encantado con este coche. Lo que os queremos hablar acerca de ese acuerdo al que ha llegado Ferrari, que para llegar a un acuerdo en el que tu nombre pasa a ser Escudería Ferrari HP, fijaros el pastón que ha debido de meter HP. Pues justamente es eso de lo que os vamos a comentar. No se sabe la cifra exacta, ya sabemos desde el primer momento se empezó a hablar acerca de que era un acuerdo similar en este sentido a lo que había llegado en su día Oracle con Red Bull, que para que Red Bull, que ya de por sí su intención en Fórmula 1 es patrocinar Red Bull, quite el logo gigante que tenían de Red Bull en el coche para poner el de Oracle y llamarse Oracle Red Bull, desde luego que tenía que haber metido un gran pastón. Era el acuerdo, era el patrocinio que más dinero metía, estaba en torno al tercio del presupuesto que Red Bull, no, a los 2/3, perdonad, que Red Bull paga en Fórmula 1, que es que al final con este reglamento financiero ya sabemos que son 150 millones, es decir, que aportaba 100 millones de dólares, y efectivamente se está hablando que esto es también lo que tiene el acuerdo que ha llegado Ferrari, de alrededor un pelín menos, es un pelín menos de lo que también aporta Oracle, pero alrededor de ese 2/3 del presupuesto que tiene Ferrari que pagar en Fórmula 1, que serían casi esos 100 millones. Ferrari esto lo necesitaba, no solo por
O sea, esto no es solo bueno porque ha habido mucha gente achacando de que el impacto Hamilton se está notando y efectivamente, pero Ferrari no solo le viene bien porque recibe mucho dinero, sino porque también hay que pagar ese sueldo de Hamilton que va a ser bastante elevado. Y por cierto, rápidamente, otro equipo histórico podría perder su identidad y es que quedaban 3 equipos, ahora os vamos a decir que 3 equipos que mantenían su identidad histórica, uno de ellos era Ferrari que lo hemos perdido y podría ser que McLaren lo pierda. Y es que parece que Mastercard quiere regresar a la Fórmula 1. En su día ya patrocinaban a equipos y demás y quiere ser title sponsor de McLaren. Están también hablando, según se reporta, con Ferrari, Mercedes y Aston Martin, pero querrían con McLaren porque sería el único de estos 3 que pueden ser title sponsor. McLaren no tiene title sponsor y con esto McLaren siendo el favorito, si acabasen llegando al acuerdo y fuese ese title sponsor, sería seguramente McLaren-Mercedes, porque recordemos que hoy en día no se llama el coche McLaren-Mercedes, pero como han llegado a un acuerdo en el 26 de más unión, de más fuerza con Mercedes, sí van a volver a llamarse McLaren-Mercedes y se uniría Mastercard al final. Que por cierto, tanto si se llama McLaren-Mercedes Mastercard como Mastercard-McLaren como McLaren-Mastercard únicamente, yo he visto un meme que me ha hecho muchísima gracia, que es que si se llaman McLaren-Mastercard o al revés, Mastercard-McLaren, les llamemos M&M, que sería desde luego muy gracioso. Pero ya quedaban 3 equipos, os he dicho, con su identidad histórica. Ferrari y McLaren eran 2 de ellos y los perderíamos. Solo quedaría un equipo con su identidad histórica. Os voy a decir el nombre completo de todos los equipos de Fórmula 1 hoy en día, para que veáis el único equipo que es. Tenemos Oracle Red Bull en este orden, ¿eh? Además os voy a decir en el orden en el que son. Oracle Red Bull, que está por delante. Escudería Ferrari HP. McLaren Mercedes Mastercard. McLaren Mastercard. Mercedes AMG Petronas. Aston Martin Aramco. MoneyGram Haas. BWT Alpine. Luego ya los 2 despropósitos que tenemos. Visa Cash App RB y Stake Formula One Team Kick Sauber. ¿Y sabéis qué equipo nos falta? Williams. Williams es el único equipo que conserva su identidad histórica. Sí que lo que dijo James Vowles es que no van a llegar ni de cerca a llamarse Stake Formula One Team Kick Sauber. Lo criticó muchísimo por el hecho de, además, sobre todo Sauber estar ahí escondido al final del todo. No van a llegar a ese punto, pero yo se me haría muy raro, y viendo lo que se está pagando y viendo que es el único equipo que no tiene title sponsor, que Williams, siendo un equipo histórico, no acabe recibiendo también alguna gran cantidad de dinero para ser patrocinado por otro equipo. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este larguísimo vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete. Por cierto, hoy también se ha anunciado que el Gran Premio de España va a ser emitido por Mediaset, va a ser emitido por Telecinco. Ya ni siquiera lo hemos llegado a dar porque yo lo daba por hecho, pensaba que ya estaba hasta anunciado y todo, pero ha sido anunciado en el día de hoy. Os lo pongo aquí como bonus para este vídeo. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.